Cristo sin poder, en Cristo sin poder, Jesucristo poderoso, solamente sin poder, Está maravilloso, solamente sin poder. en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, Jesucristo poderoso, solamente sin poder, está maravilloso, solamente sin poder. Jesucristo cura un ciego, ora Jericó la llega, la salve samaritana, na voz de Jacob, también a Capernaum, él muestra su poder. Riva camina la cura, y es leproso de nombre, pasó de Cristo sin poder, Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, Jesucristo poderoso, solamente sin poder, está maravilloso, solamente sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, Jesucristo poderoso, solamente sin poder, está maravilloso, solamente sin poder. Jesucristo ave noche está haciendo maravilla, derramando de su gloria. Rive pueblo aquí su ejército te aclapará, dispuesto para combatir contra diablo y sus demonios. Tú estamos de baile, todo en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, Jesucristo poderoso, solamente sin poder, está maravilloso, solamente sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, Jesucristo poderoso, solamente sin poder, está maravilloso, solamente sin poder, el poder la Wadurama, la Wadurama, la Wadurama, 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 el plato bravo, el plato bravo, el plato bravo, en Cristo sin poder, el plato bravo, el plato bravo, el plato bravo, en Cristo sin poder, 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 Jesucristo poderoso, solamente sin poder, está maravilloso, solamente sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, en Cristo sin poder, Jesucristo poderoso, solamente sin poder, está maravilloso, solamente sin poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios, solo en Cristo hay poder, aleluya. Oh, gloria, gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Solo en Cristo hay poder, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Quédese tranquilito, hermano, pero no deje de alabar a Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Tomás que tiene el mensaje en esta noche. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le continúe bendiciendo. ¿Quién vive? Y al nombre de Cristo
Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por otra oportunidad que nos da. Gloria a Jesús. No somos dignos de estar aquí en su casa, gloria a Dios, pero Él ha permitido que estemos aquí en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea Dios. Alábele, alábele que Él está aquí, Él está aquí. Alábele que Él está aquí, aleluya. Él se mueve en la alabanza de su pueblo, alabado sea Dios. No cierre la boca, hermano. Pues si usted la cierra, las piedras hablarán por usted. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Pídale a Dios que le hable en esta noche, hermano. Pida a Dios que hable a su vida y que hable a mi vida en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya. Que cambie, transforme y purifique. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. El tema de esta noche, gloria a Dios, aleluya. Yo lo titulé Las arras del Espíritu Santo y el poder. Gloria a Jesús. Pero como introducción vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1 versículo 22. Gloria a Jesús, aleluya. Como introducción del mensaje. 2 Corintios capítulo 1 verso 22. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Mientras lo esté buscando, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tengan pueden decir un gran amén. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 1 verso 22. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, gloria a Jesús. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Vamos a orar, hermano. Esa es la introducción del mensaje. Gloria a Jesús. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu gloria, por tu maravilla. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu siervo. Un vaso vacío soy, Señor, aleluya. Dependo de ti, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo llenes, que esta copa rebose, Señor, para que todo lo que salga de mis bocas, de mis labios, de mi corazón, Señor, sea para la llenura de tu pueblo, para santificar tu pueblo, Padre, para que aquel que no haya recibido el poder del Espíritu Santo y no ha sido bautizado, Padre, en esta noche, Señor, tú bautices con Espíritu Santo y fuego, que tú rompas cadenas, ataduras, que toda barrera que esté en contra, Padre, de que ellos sean bautizados en el nombre de Jesús, se va ahora en el nombre de Jesús, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, puede sentarse, pero no sienta las alabanzas en estos momentos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. La introducción del mensaje en esta noche es la arra del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, hasta que nosotros no somos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, no podemos tener el poder que Dios nos da para nosotros predicar su palabra, para nosotros salir, para echar fuera demonios. Alabado sea Dios, y para hacer, alabado sea Dios, lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Un instrumento en la mano de Dios. Para usted ser un instrumento en la mano de Dios, usted tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Así, hermano, que si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, pídale a Dios que lo bautice. Pídale a Dios que lo bautice, para que usted sienta el poder, para que sienta esa arra del Espíritu Santo mordiendo su corazón, latiendo en su corazón, hermano. Alabado sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Él le dijo, gloria a Dios, y recibiré el poder cuando haya venido el Espíritu Santo a vosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta que nosotros no recibimos el poder del Espíritu Santo, no recibimos poder para echar demonios fuera, para hablar nueva lengua, para predicar la palabra. Usted tiene miedo, tiene temor para salir, mientras usted no tiene la llenura del poder del Espíritu Santo. Pero cuando usted es lleno del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo mueve, el Espíritu Santo lo transforma, el Espíritu Santo lo purifica, el Espíritu Santo lo santifica para usted llevar el mensaje de la buena nueva de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. En primer lugar, tengo 3 puntos aquí, gloria a Jesús.
En primer lugar vamos a hablar, el Espíritu Santo quiere bendecir a su pueblo. Gloria a Jesús, aleluya. El Espíritu Santo quiere bendecir a su pueblo, pero ¿cómo lo bendice? Gloria a Dios, aleluya. Vámonos a Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, gloria a Jesús. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios, alábele, alábele hermano, alábele, aleluya. No siente las alabanzas, aleluya, que se mueve, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Hijo también heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que juntamente con Él seamos glorificados, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio cuando usted es cristiano. El Espíritu Santo de Dios da testimonio cuando usted anda en su camino, cuando usted anda bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de usted donde quiera que usted llegue. Gloria a Jesús, aleluya. Usted no tiene que identificarse, porque usted carga el sello del Espíritu Santo en la frente, gloria a Dios, aleluya. Y cuando usted es sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios, usted no tiene que decir, yo soy cristiano, porque aquellos que están allí lo conocen de lejos, porque el diablo conoce, alabado sea Dios, a los hijos de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. El diablo lo conoce donde quiera que llega, alabado sea Dios, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, el enemigo tiene que correr. Pero cuando usted no está lleno del Espíritu Santo de Dios, cualquiera de aquellos que andan apotatando la palabra de Dios lo engaña, hermano. Porque usted no está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Está dispuesto, hermano, cuando usted no está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, usted está dispuesto a que lo engañen. Hay mucha doctrina por ahí predicando cosas que no están en la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Están los mormones, están los testigos de Satanás, como decía Gigi Ávila. Gloria a Dios, aleluya. Y andan también los Jesús solos, hermano. Hermano, tiene que estar bien empapado, porque andan los Jesús solos, andan engañando a mucha gente. Y yo le puedo hablar de eso porque yo conozco la doctrina. Y tienen, hermano, un espíritu de convicción, de convención, que a cualquiera que no está lleno del poder del Espíritu Santo lo convencen. Gloria a Jesús, aleluya. Porque tienen un modelo de evangelizar bastante extenso en ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y a cualquiera lo engañan. Por eso dice que no nos dejemos de llevar por viento de doctrina. Si un día te dicen a ti, allí está el Cristo, alabado sea Dios, que está profetizando, está sanando, se están levantando los enfermos, los cojos, los endemoniados, alabado sea Dios, sean libertados. No vaya, gloria a Dios, aleluya. No corras a ello, porque tú tienes el poder. A través del Espíritu Santo de Dios tú tienes el poder. Y tú tienes poder para echar fuera demonios. Tú tienes poder para hablar nueva lengua. Tú tienes poder para orar por los enfermos y sean libertados. Tú tienes poder para orar por los enfermos y sean sanados, por los endemoniados y sean libertados. Aleluya. Pero tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Las arras del Espíritu Santo de Dios. Seguimos en el primer lugar en 2 Corintios, capítulo 5, versos 3 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Alábele, alábele, alábele que Él está aquí. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Jesús. 5, versos 3 al 5. 2 Corintios. Dice, pues así seremos sellados, vestidos, no desnudos. Porque así mismo, lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque nos quisiéramos ser desnudados, sino revestidos
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nosotros tenemos que estar revestidos, hermanos, revestidos cada día del poder del Espíritu Santo de Dios, para que usted pueda estar vivo, para que usted pueda tener vida. Gloria a Dios. Tiene que estar revestido del poder del Espíritu Santo. Si usted no está revestido del poder del Espíritu Santo, está muerto. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, porque a veces decimos, no, yo soy cristiano porque yo hago la obra, gloria a Dios, aleluya, pero la obra sin fe es muerta. Y para usted estar revestido, usted tiene que estar lleno de amor, usted tiene que estar lleno de fe, para usted poder hacer la obra, o si no es muertas, aleluya. Tenemos que estar revestidos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Usted cree que cuando aquellos estaban en los 120, gloria a Dios, aleluya, que estaban en aquel aposento alto, orando, clamando, esperando la llenura del poder del Espíritu Santo? Gloria a Jesús, aleluya. La Biblia dice, gloria a Dios, aleluya, que cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, hablaban cada cual en su lengua, pero todos entendían la misma lengua, porque el Espíritu Santo de Dios cambia, el Espíritu Santo de Dios transforma, el Espíritu Santo de Dios purifica, es el que da el idioma, es el que da la lengua, es el que da la sanidad, la libertad, aleluya. Oh, alabado sea Dios, aleluya. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, este templo lo cuida. Gloria a Dios, aleluya. Pero muchas veces queremos adornarlo. Gloria a Jesús. Dios no lo hizo adornado. Cuando usted nació, nació sin nada. Usted nació sin nada, hermano. Cuando usted no nació con zarcillo, usted no nació con anillo, usted no nació con nada de esto. Alabado sea Dios. Usted nació limpio para Cristo, aleluya. Usted nació limpio, gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué tenemos que adornar este cuerpo? Gloria a Dios, si con eso usted no se va a ver bien. A veces decimos que alguien, porque comete un adulterio, que está por ahí con una mujer, ese es adulterio. Pero también es adulterio cuando usted adultera su cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Es un adúltero también cuando usted adultera su cuerpo, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Juan capítulo 14, versos 15 al 17, gloria a Dios. Seguimos ahí en el primer lugar, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Juan capítulo 14, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y alábele, hermano, alábele que Él está aquí. Alábele que Él está aquí, gloria a Dios, aleluya. Dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero para nosotros mantener este consolador para siempre, ¿qué tenemos que hacer? Para mantener el consolador para siempre tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo, aleluya. Esto no se gana con usted subirse, con usted hacerse altanero, con que usted es más que los otros. Esto se gana bajando, gloria a Dios, aleluya. No subiendo los escalones, sino bajándolo, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Gloria a Jesús, aleluya. Esto no es con fuerza, hermano. Esto es con el Santo Espíritu de Dios, aleluya. Dice ahí 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual da mucho, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros, aleluya. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios porque el mundo no les conoce, gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros como cristianos podemos recibirlo porque conocemos el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero para conocerle tenemos que buscarle en humildad, en espíritu, aleluya. Alabado sea Dios, en oración, en ayunos, aleluya. En paciencia, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a pasar rapidito al segundo lugar.
cuando fuiste sellado por la promesa del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Segundo lugar, Efesios capítulo 1, verso 13. Hermano, esto casi es un estudio, y que lo tenga puede levantarse, pararse y leerlo. Efesios capítulo 1, verso 13. Gloria a Jesús, aleluya. Si usted anda más rapidito que yo, se puede parar y leerlo. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 1, verso 13. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Nadie lo tiene? Gloria a Dios. Léalo, léalo, hermano. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dice, en Él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad. Gloria a Dios, aleluya. No palabra vana, gloria a Jesús, aleluya. Habiendo escuchado las palabras de verdad, la palabra céntrica, la palabra que no podemos ni añadirle ni quitarle, gloria a Dios. La palabra que limpia, la palabra que purifica, la palabra que transforma, la palabra que llena, aleluya. Por eso fuimos sellados por el poder de la palabra de Dios, con el sello del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque cuando no estamos anclados en la palabra, cuando no tenemos raíz en la palabra, el Espíritu Santo no puede bautizarla. Alabado sea Dios, no puede bautizarte. Gloria a Jesús, porque tú no estás anclado en la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios, aleluya. Seguimos. Juan capítulo 14, verso 26. El que lo tenga ahí mismo, búsquelo y léalo, caramba, alabado sea Dios. Juan capítulo 14, verso 26. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más el Consolador, aleluya, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús antes de irse. El Espíritu Santo, Jesús dijo que se iba, pero no nos iba a dejar huérfano, y iba a enviar al Espíritu Santo de Dios para que Él nos convenciera a nosotros de pecado, gloria a Jesús, para que Él pudiera convencernos de pecado, gloria a Dios. Y muchas veces tenemos la Biblia en la mano y leemos la Biblia y tenemos muchos años congregándonos, pero todavía entramos en pecado, gloria a Dios, aleluya. Y cuando entramos en pecado es porque no tenemos el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, gloria a Jesús, aleluya. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, usted está lleno de la arra del Espíritu Santo en su corazón, gloria a Dios, aleluya. Puede venir el diablo, puede venir el demonio y nadie lo puede dañar, gloria a Dios, porque usted está anclado en las palabras, usted está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Juan capítulo 5, 5. Sigamos ahí en Juan. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús, aleluya. Adórele, 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 que Él está aquí. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5:5. Juan capítulo 5, 5. Alabado sea Dios. Dice, había allí un hombre que estaba enfermo, hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio ascotado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, el enfermo no tengo quien me meta en el estanque.
cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Gloria a Jesús. Este hombre estaba enfermo, pero él estaba en la puerta de la sinagoga. Él estaba a la orilla del tanque, pero no podía entrar. Gloria a Jesús. ¿Pero por qué no podía entrar? Porque la enfermedad que tenía era el pecado. Y el pecado no podía entrar allí si no hallaba quien lo levantara. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús, gloria a Dios, con aquel hombre con 38 años, enfermo allí en aquella puerta. Y Jesús llegó lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y cuando Él llegó con el poder del Espíritu Santo de Dios, no tuvo, gloria a Jesús, aleluya, que meterlo en el estanque. Gloria a Dios, aleluya. Solamente oró por él, puso la mano y fue sano. Gloria a Jesús, aleluya. Ese mismo poder tú lo tienes. Ese poder lo tienes tú. Gloria a Dios, de orar por los enfermos, porque Él dijo: cuando yo me vaya, cosas mayores de las que yo hago, las harán ustedes. Gloria a Jesús. Haríamos cosas mayores, gloria a Dios. Pero tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios. Si no, no podremos hacerla. Juan 16, 7 al 13. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta el 13, hermano. Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Gloria a Jesús. Pero para usted tener este discernimiento del Espíritu Santo de Dios, no puede estar vacío, hermano. Si estamos vacíos, nada de esto lo podemos ver, porque el Espíritu Santo no podemos tenerlo al lado de nosotros si estamos vacíos, si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Él nos enseñará, gloria a Dios, el camino que debemos que caminar, cómo debemos conducirnos, cómo debemos dirigirnos, gloria a Jesús, aleluya. Pero es cuando usted deja que el Espíritu Santo entre en su corazón, gloria a Dios, aleluya. Yo oigo a veces muchos cristianos que tienen 20 años, gloria a Jesús, y dicen que no han sido llenados del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero si usted no ha sido bautizado ni llenado con el poder del Espíritu Santo de Dios, comience a decirle a Dios, a hablar con Dios: quítame lo que tú tengas que quitar de mí, porque yo quiero la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, porque yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Yo me ato a esta palabra que tú dijiste, alabado sea Dios, que cuando tú te fueras, cosas mayores de las que tú hacías, yo iba a hacer, y yo las necesito hacer, pero sin tu llenura no puedo hacerla. Sin tu llenura yo no puedo hacerla. Alabado Dios. A veces hay cositas pequeñas que no nos dejan que el Espíritu Santo nos llene. Gloria a Jesús. Hay gente que piensa que un pecado nada más grande si usted mata o roba. Alabado sea Dios. Pero un pecado chiquito, usted coge un pecadito chiquito, hermano, cuando tira un anzuelo, y coge un grande y es el mismo pecado. Alabado sea Dios. Es el mismo, gloria a Dios, sea grande o sea pequeño, gloria a Jesús. Aleluya. Es el mismo pecado, gloria a Dios. Pero a veces hablamos una mentirita, no, porque una mentirita piadosa. Gloria a Jesús. Y como es pequeñita, pero esa comienza a meterse aquí, comienza a crecer, y detrás de esa va otra más grande,
Y se van extendiendo, y se van extendiendo. Hermano, y usted nunca vuelve a hablar una verdad. Nunca vuelve a hablar una verdad, gloria a Dios, aleluya. Ya cuando usted habla, nadie le cree, porque todo lo que habla es mentira. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos allá al tercer lugar rapidito. Gloria a Jesús, aleluya. Jesús quiere llenar su pueblo con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice, pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La Biblia lo dice claramente. Recibiré el poder cuando haya usted recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero mientras tanto usted no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted se cansa, usted se ve como un endemoniado, y usted comienza, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, y el demonio se le ríe. Tú no tienes poder para echarme, gloria a Dios. Pero cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, usted viene y le dice, en el nombre de Jesús, te ordeno que salga de él ahora, alabado sea Dios, y comienza a patalear y se va, aleluya, porque es el poder de Dios, el poder que Dios le ha dado. Pero usted tiene que mantener ese poder en su mano, en su corazón, atesorándolo, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Muchas veces decimos, no, porque Dios me ha dado el poder. Apruébalo, gloria a Jesús. Aquí no hemos visto nada, hermano. Nosotros hemos visto un endemoniado en la iglesia. Gloria a Jesús, aleluya. Y nosotros como diáconos, cuando estábamos en la iglesia en Madrid, una vez nos liamos con un demonio que tenía una mujer, y todavía tuvimos, los diáconos y el pastor, tuvimos medio día con ese demonio ahí. Gloria a Jesús, hasta que pudo irse. Alabado sea Dios. Pero hermano, el demonio no es fácil. A veces usted ve una gente endemoniada, tiene un demonito chiquito, pero cuando viene un demonio fuerte, aleluya, a usted le tiemblan la pierna, a usted le tiemblan porque le sopla el pantalón. Gloria a Jesús, aleluya. El poder del diablo es fuerte, hermano, pero el poder de Dios es más grande cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, no el poder del diablo que se le mete en el lado. Aleluya. Porque usted está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya, no importa que vengan vientos, no importa que vengan ráfagas, no importa lo que venga, hermano, aleluya, porque usted está anclado en el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Ya casi estamos terminando, hermano. Hechos capítulo 6, verso 8. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estaban llenos de gracias y de poder. Y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Jesús. Esteban estaba lleno de gracia, pero estaba lleno de poder, y por eso hacía grandes milagros y prodigios. Hasta que usted no está lleno del poder, usted no puede hacer milagros, usted no puede hacer prodigios. Gloria a Jesús, aleluya. Pero Esteban estaba lleno del poder, alabado sea Dios, y por eso hacía grandes milagros, grandes prodigios, alabado sea Dios. Dios usó a aquellos hombres, alabado sea Dios, lo usó bien usado, alabado sea Jesús. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Juan y Pedro, gloria a Dios, caminaban, que encontraron aquel tullido allí, alabado sea Dios, en la puerta de la sinagoga, gloria a Dios, él estaba esperando que le dieran una limosna en las manos, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando Pedro le dijo que lo mirara fijo a los ojos, le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús recibe la sanidad. Y se levantó, gloria a Dios, aleluya, porque en el nombre de Jesús es que usted tiene poder, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús que usted tiene poder. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a leer 2 capítulos más y estamos terminando. Hechos capítulo 10, 38. Y 2 Timoteo 1, 7. Ese es Hechos capítulo 10, verso 38. Alabado sea Dios. Usted lo tiene, léalo, hermano. Estamos terminando ya para no cansarlo mucho. Alabado sea el nombre de Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, gloria a Dios. Aquel andaba haciendo ¿qué? Estaba libertando a aquellos oprimidos por el diablo. Estaba haciendo prodigios, milagros, maravillas, sanando. Gloria a Jesús, aleluya. Pero estaba lleno del poder. Estaba lleno del poder, aleluya. Y alabado sea Dios, aleluya. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Dios le ha dado ese poder, Dios le ha dado ese dominio a usted, póngase de pie en esta hora. Alabado sea Dios. Y si usted no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, corra al altar y comienza a pedirle a Dios: lléname, Señor. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo de Dios. Quiero ser bautizado, porque yo quiero el poder que tú le diste a Esteban. Yo quiero el poder que tú le diste a aquellos apóstoles cuando estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso útil en tus manos, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Y si usted quiere ser un vaso útil y usted quiere ser bautizado en el poder del Espíritu Santo, corra al altar y comience a hablar con Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Si hay algún hermano, algún visitante, gloria a Dios, aleluya. Si hay algún visitante, gloria a Dios, en esta noche, que no conoce de Cristo y quiere, alabado sea Dios, venir a ser partícipe de la familia de Cristo, gloria a Dios, puede pasar adelante. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios, aleluya. Alabado sea Jesús, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, comienza a orar, comienza a gemir ahora, comienza a gemir, comienza a decirle al Espíritu Santo de Dios que te bautice, aleluya, para que reciba poder, para que reciba poder, para que reciba poder, para que reciba poder, para que reciba poder. Pide al Espíritu Santo de Dios: lléname, quiero ser bautizado, quiero ser lleno, quiero ser lleno, quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya. El Espíritu de Dios está. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. El Espíritu de Dios. Oh, mi alma te adora, Señor, aleluya. En este lugar. Gloria a Jesús, aleluya. Está aquí para consolar. Alabado sea tu nombre. Está aquí para liberar. Hermano, si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, oh hermana, no tenga miedo, no tenga temor de pasarlo, porque Jesús dijo: pedid se orará, busca y hallará, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá, aleluya. Y hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar para que la puerta sea abierta. Hay que tocar, aleluya. Toca, toca, toca para que se abra esa puerta. Toca, toca para recibir poder, aleluya. Está aquí para consolar. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, alabado sea Dios. Para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Deja que se mueva en ti. Deja que se mueva en ti. Aleluya. Toca mi mente. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Llena mi vida de tu amor. Gloria a Jesús, aleluya. Muévete en mí, Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Muévete en mí. Yo le voy a pedir al pastor que pase por este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Muévete en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Muévete Gloria a Dios, aleluya. Señor.
Gloria a Jesús, aleluya. Toca mi mente y mi corazón. Gloria a Llena Jesús, mi vida aleluya. de tu amor. Muévete en Gloria a mí, Jesús, aleluya. Dios Gloria a Dios. Espíritu, Mi alma te muévete. adora, Señor. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las gloria y la honra. Hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Amén. Por este mensaje de estudio que el Señor ha mandado en este día. Y vamos a orar por esos hermanos también que están en el altar. Inclina sus manos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos dé ese espíritu. Amén. Gloria a Dios. Que nos dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu que necesitamos. Amén. Y aquellos que no son bautizados, que lo bauticen esta noche. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Jehová, por este mensaje, Señor. Señor, Padre mío, tuyas son las glorias y la honra, Padre. Mira, Señor, estos hermanos que han pasado al altar, Señor. Oh, Padre mío, bautízalos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Oh, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Ansa Jesús. Amen. Diyos ko sinami rumanang. Ruman po sinta. Aleluya. Laganos sigipi di Dios di día y noche y llenura con Espíritu Santo. Amén. Ese lo hace diferencia de nos vida. Eso lo hace diferencia entre nos y otra iglesia. Para nos saturar de poder de Dios.